Hola hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos a ver la clase número 5 que en tu carpeta figura como clase número 6, porque en la 5 aparece un examen. En realidad lo que vamos a hacer al terminar todo el módulo, van a hacer un pequeño trabajo, un pequeño examen que van a tener que entregar para poder pasar al módulo 4. Para empezar, vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta nueva clase que vamos a empezar. Señor, te damos gracias por tu hermosa presencia, porque vos estás en medio nuestro, en nuestras vidas, guardándonos, cuidándonos de todo mal, de todo peligro, dándonos la sabiduría que necesitamos para poder aprender más de tu palabra. Yo te agradezco por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de estar juntos nuevamente, a pesar de que estamos en forma online, vos estás en medio nuestro. Sos tan bueno, Dios, que estás en cada uno de los detalles de nuestra vida y nos permitiste a través de las distancias poder seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias por todo, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes tienen a mano el PDF que yo les mandé en el módulo, pueden ir siguiéndolo. También la Biblia. Esta clase es un poquito más extensa, por eso yo me voy a detener y explicar lo que vaya compartiendo y leyendo desde la carpeta que ustedes tienen enviada. Esta clase habla acerca de la doctrina de la iglesia, sería la parte 1, y para eso vamos a definir lo que es la iglesia. La iglesia proviene del vocablo griego que se llama eclesia, que quiere decir asamblea de llamados o congregación. Nosotros formamos parte de la iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos iglesia. Amén. Y la iglesia no es un lugar para reuniones, es el pueblo de Dios. Gloria a Dios por eso. Para eso vamos también a hablar un poquito acerca de lo que fue la iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Antes la nación de Israel estaba compuesta por todos aquellos que habían nacido dentro de ella, algunos que confiaban en Dios y otros no. Y bueno, formaban parte de lo que sería la iglesia. En la actualidad, la iglesia del Nuevo Testamento es diferente cómo nos manejamos como iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y por eso vamos a leer Mateo 16, 18, que dice lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Gloria a Dios. Las puertas de Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. La iglesia es la iglesia de Cristo y la iglesia es una iglesia victoriosa en el nombre de Jesús. Como habíamos dicho, está formada por todos aquellos que fueron nacidos de nuevo y que tienen una relación íntima, apropiada con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras iglesias se reunían en las diferentes casas de Jerusalén. Esto lo podemos ver en Hechos 2:47. Y la iglesia fue creciendo a medida que iban pasando los días y a medida que iban pasando los años. La palabra iglesia fue más tarde usada también para describir a congregaciones locales en varios lugares como Jerusalén, Antioquía, Galacia, Efesio, Corinto. Y la palabra de Dios nos muestra las diferentes iglesias, ¿sí? Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 15:9, esto lo podemos ver en Gálatas 1, del versículo 1 al 2 y 13. Mateo 16, 18. Y en este último se habla específicamente de la iglesia como el cuerpo de Cristo, en toda la extensión de la tierra. Ahora, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? Una ordenanza es un mandato, es algo, una orden autoritaria. Jesús dejó 2 ordenanzas que fueron confirmadas por los apóstoles, tanto en la enseñanza como en la práctica, en la vida diaria. Y la primera, la que vamos a mencionar, es el bautismo. La iglesia cristiana utiliza el bautismo por inmersión, así como se bautizó a nuestro Señor, ¿sí? Porque la palabra bautismo significa inmersión o acto de sumergir. Esto lo podemos ver en Marcos 1:10, en Juan 3:23. Inmersión en agua. Recuerden el bautismo de Jesús, que Él se bautizó en el río. El bautismo es un evento que se lleva a cabo una sola vez y para siempre en la vida de un creyente, y significa lo que es la unión espiritual
con el Señor. Esto lo podemos encontrar en Romanos 6, 4. Cuando accedemos al bautismo, para el creyente lo que significa es que estoy unido a Jesucristo y que tengo el propósito de vivir para Él. Amén. Así que el día que nosotros nos bautizamos, ¿qué significó eso? Que nos unimos a Jesucristo y que el propósito de nuestra vida desde ese momento hasta que Él nos lleve a su hermosa presencia es vivir para Él. Amén. El bautismo tenemos que entenderlo como un mandamiento que es bíblico, pero no todos a veces deciden dar ese paso de fe. Después de haber escuchado esta enseñanza, tal vez puedas decidirte a bautizarte o ya estás bautizado. Lo que es el bautismo es un acto de obediencia a Dios y para eso tenemos que tener convicciones firmes. Amén. El bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo, o sea, el bautismo no nos salva, eso lo tenemos que entender. Eh, Nos bautizamos porque ya somos salvos. Nosotros la salvación la hemos obtenido en el momento que hemos recibido al Señor en nuestro corazón como nuestro Señor, justamente, y nuestro Salvador. O sea que el bautismo no nos salva, pero determinar que nos bauticemos es un acto de obediencia. Amén. Después, otro mandato que tiene la iglesia, u ordenanza, como lo habíamos dicho, es la cena del Señor. Que bueno, recordamos la cena, la última cena que tuvo el Señor con sus discípulos, ¿no es cierto? Fue instituido por Él antes de que Él pase por lo que es el juicio y por lo que fue la crucifixión. Que consiste en compartir el pan y compartir el vino, que representan en forma externa una realidad espiritual que ha tomado lugar en la vida de un creyente por medio de su fe en Dios. El pan representa al Señor Jesús. Significa que el creyente participa de la vida y la naturaleza de Jesucristo por medio de la fe. Amén. La vid representa la sangre, el vino representa la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario por la remisión de nuestros pecados. Y esa sangre vertida fue para que nuestros pecados sean perdonados, sean redimidos. Amén. Recuerden siempre lo que hemos hablado. Él ocupó nuestro lugar en esa cruz. Ese lugar tendría que haber sido nuestro. Él nos redimió de todo pecado. Su sangre nos limpió de todo pecado. Él pagó un precio de sangre. Eso tiene que estar siempre grabado en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo es la frecuencia de la cena del Señor? La frecuencia es de acuerdo a cómo la iglesia lo establezca. Nuestra iglesia, Nuevo Amanecer, cada primer domingo del mes celebramos la cena del Señor. Podemos leer 1 Corintios 11, del versículo al 26, y hay otras iglesias, que tengo entendido también, y me han comentado, que por ejemplo toman la cena del Señor cada 3 meses. Eso es a disposición de la iglesia, ¿sí? Del cuerpo. La santidad de la cena del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribió a los corintios mejor dicho, muchos de ellos estaban enfermos y algunos habían muerto por haber participado de la cena del Señor indignamente. Esto lo podemos encontrar, lo que les estoy compartiendo, en 1 Corintios 11, del versículo 27 al versículo 30. Ellos no apreciaron el significado de la cena del Señor. ¿Cómo estaban participando? Sin el respeto que merece participar, el participar en la cena. No, las cosas de Dios no se deben tomar a la ligera. Nosotros debemos estar preparados para participar de la cena del Señor, eh, porque puede traer consecuencias. Nosotros para presentarnos ante la participación de la cena del Señor, debemos pedir al Señor perdón por nuestros pecados, debemos solucionar si tenemos algún problema con algún hermano, pedir perdón, arreglar nuestras cuentas, debemos participar en santidad. Amén, gloria a Dios. Por eso que cada uno pueda entender que no las cosas del Señor, las ordenanzas, tanto como el bautismo, tanto como la cena, no deben ser tomadas a la ligera. Debemos darle la importancia que tienen. Amén, porque fueron establecidas por nuestro Dios, están escritas en su palabra. Vamos a ver diferentes ilustraciones de la iglesia.
¿Qué es la iglesia en forma ilustrativa? Bueno, es el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Por qué se usa esta expresión? Porque nos da a entender que la iglesia no es una organización que tiene propiedades orgánicas. Es una organización y cada persona ocupa un lugar determinado a desarrollar, una tarea determinada a desarrollar. Y cada uno es un organismo diferente. Cada nuevo creyente que se une a la iglesia ya son parte del cuerpo de Cristo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 12:13. Vos y yo formamos del cuerpo de Cristo. Amén. La cabeza de la iglesia es el Señor. Amén. El templo de Dios también es una de las ilustraciones con las que se menciona la iglesia. Un templo es comúnmente, dice su carpeta, que es un espacio en el cual Dios se manifiesta particularmente y donde las personas pueden recurrir a Él cuando lo desean. En el templo, nosotros que somos los creyentes, le damos a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, oramos y también buenas obras. Podemos hacer buenas obras. Por ejemplo, nosotros en la iglesia recibimos a las personas nuevas, las aconsejamos si necesitan consejería, las personas que tienen necesidades sociales, les damos alimento, les damos vestimenta, los contenemos. Podemos leer esto en 2 Corintios 6:16. También otra ilustración que tenemos acerca de la iglesia es que es la esposa de Cristo. Y esto intenta mostrar la fuerte unión que hay en un matrimonio, ¿no? Y que es la relación que tiene que existir entre la iglesia y el pueblo. Por eso se hace para ese paralelismo a la iglesia, ¿no? Como la esposa y Dios como el esposo. Y es esa unión especial e íntima que tienen que tener el matrimonio. Eh, Dice que la esposa debe estar sujeta al esposo como el Señor. Debe haber responsabilidad, respeto. El esposo debe amar a la esposa, de tal manera que la considere por encima de él, hasta el punto de sacrificio, así como Cristo amó la iglesia y murió por ella. Esto lo podemos encontrar en la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 5, desde el versículo 32 al 33. Nuestro estado presente es como el de alguien que está comprometido para casarse y espera atento y preparado la llegada del novio. Ese es nuestro estado. Esto lo podemos encontrar en Mateo 25, capítulo 25, y lo podemos ver desde del versículo 1 al 13, la venida del esposo. La iglesia, la esposa está esperando su venida. Amén. El destino que tiene la iglesia. El participar de la iglesia. Otra parte de nuestro destino, que es difícil de imaginar, pero no obstante es verdadero, es que tendremos parte en su gloria. Ya hemos sido glorificados con Jesús. Y esta posición de exaltación le da al cristiano su posición de poder y de autoridad espiritual. Por eso Dios hace posible que el creyente eche demonios en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos toda la autoridad dada por el Señor, por Dios, para echar afuera al diablo en su nombre, en el nombre de Jesús. Sin embargo, vamos a tener un tiempo donde vamos a participar en la gloria manifestada públicamente. Y esto se nos muestra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, desde el versículo 18 al 25. ¿Qué nos enseña este capítulo? Que los hijos de Dios, aquellos que hemos confiado en el Señor Jesús, nos revelaremos junto a Él al mundo. En ese momento nuestros cuerpos serán redimidos de la corrupción y de la mortalidad. Gloria a Dios, hermanos. Primera de Corintios 15, versículo 53. Qué tremendo. Nuestros cuerpos serán redimidos de la corrupción y de la mortalidad. Aleluya por esto. Aleluya. Gracias a nuestro Dios. Gracias a ese tremendo sacrificio hecho por el Señor, por su iglesia. La iglesia va a heredar la tierra. Estará al lado de Cristo cuando tome completa y total posesión de la tierra. Aleluya, para la gloria de Dios. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, esto lo podemos ver en Mateo 5, capítulo 5, bienaventurados
bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aleluya. Vos y yo recibiremos la tierra por heredad. Aleluya. La tierra es propiedad de Dios, por derecho de creación y por derecho de redención. Él la creó y mandó a su Hijo para redimir a cada uno de los pecadores. Ese precio pagado, precio de sangre por vos, por mí, por todo el mundo. Aleluya. Esto lo podemos ver en Apocalipsis, capítulos 4 y capítulo 5 también. Él le entregó el título de propiedad a Jesucristo, quien asumirá el trono de David a su regreso a la tierra. Aleluya. Vamos, hermanos, a no bajar los brazos, a seguir adelante, a pesar de lo que ven tus ojos naturales. Como yo les digo a mis hermanos de GPC, veamos lo sobrenatural de Dios. Dios nos va a llevar en victoria, victoria. Nosotros heredaremos la tierra. Hay promesa divina sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la conclusión a la que tenemos que llegar? En vista del gran destino que tiene la iglesia, es estar junto a Jesús cuando Él gobierne sobre todo. Y no debiéramos esmerarnos aún más por ser hallados fieles. Ah, Jesús Santo. Segunda de Corintios 7:1. No debiéramos esmerarnos más, aún más por ser hallados fieles. No debiéramos esforzarnos más, no debiéramos darle más a la obra del Señor, más de nosotros, más de nuestro tiempo. No deberíamos predicar más aún su palabra. Tremendo. Hemos sido llamados a aumentar el reino de Dios. Nuestra iglesia ha recibido una estrategia. Ustedes saben que la estrategia es de discipular a través de los GPC, los grupos pequeños de contención y de crecimiento, tanto desde los adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, formamos parte todos de grupos pequeños de contención y de crecimiento. Hay grupos de mujeres que están liderados por hermanas, que nos encargamos de que formamos grupos, ya sea de WhatsApp, y nos juntamos a través de Zoom, y a veces si podemos de manera presencial, y si no, de manera virtual, como estas clases, para orar, para compartir una palabra. Y a su vez, aquellas que estamos liderando los grupos pequeños, también tenemos nuestro grupo pequeño de contención y crecimiento de líderes, que estamos junto a nuestra pastora, quien cada 15 días nos ministra, nos comparte una palabra, ya sea en forma virtual o en forma presencial. Estamos comunicadas, nos alentamos. Qué bueno es saber que formamos parte de la familia de la fe, formamos parte de un cuerpo. Y gloria a Dios por eso. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? La visión de nuestra iglesia es alcanzar la ciudad para Cristo. Y como yo les digo, alcanzar la ciudad de Buenos Aires, donde está nuestra iglesia ahí en Villaluro, donde vos estás, alcanzar tu barrio, ¿sí? A tus vecinos, o si sos de otro país, alcanzar la ciudad donde vos vivís, llevarlas a las almas, al conocimiento de Dios, para que más personas conozcan a Cristo, para que sean salvos, que seamos instrumentos del Señor. Es tiempo de predicar su palabra, las buenas nuevas de salvación. Somos iglesia y fuimos llamados a eso. Amén. Dios puede hacerlo de muchas maneras, ¿sí? Pero prefirió contar con nosotros. ¿Con quiénes? Con sus hijos. Nosotros somos sus hijos, sus hijas, y Él cuenta con nosotros para que prediquemos su palabra. Amén. Y hay una pregunta, y para que reflexionemos, y con esto vamos a dar finalizado a la clase. ¿Estamos dispuestos a ponernos en las manos de Él y llevar adelante esa maravillosa misión? El Señor nos está confrontando. Vos, yo, ¿estoy dispuesta a ponerme realmente en sus manos? A pesar de todo esto que estamos viviendo, a pesar de lo que vemos hacia afuera, el mundo como está,
de todo lo que nos rodea, el virus, las necesidades económicas, los problemas sociales, todas estas cosas que vemos y que decimos, Señor, ¿qué está pasando con todo esto? Dios te quiere usar, Dios me quiere usar. Estamos dispuestos a ponernos en las manos de Él y llevar adelante esta maravillosa misión que es de predicar el Evangelio, que es que las personas sean salvas. ¡Qué responsabilidad! Es para que estemos meditando en esto, estemos meditando cada día en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y decirle cada día a Él, heme aquí, Señor, heme aquí, y que Él nos lleve a predicar, a evangelizar, donde vos estás, en tu lugar de trabajo, en la escuela, haciendo las compras, que Dios te pueda usar. Qué bueno es poder compartir una clase. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en la próxima clase y es un privilegio de parte de Dios poder compartir con vos este tiempo. Un abrazo enorme.